Mil mensajes. Hoy estamos con todos ustedes para el 917 de los mil mensajes, para hacer reflexiones sobre algo que consideramos vital y que es uno de los conceptos fundamentales que generalmente no sabemos conceptuar de manera clara, y hacerlo significa un cambio en nuestras vidas, que es el concepto del tiempo. Ese tiempo es el lapso creado por nosotros, los seres humanos, por nuestra razón, para valorar las transformaciones, los cambios que se van dando tanto en la naturaleza como en nuestra cultura, tanto en la vida de los otros como en la vida propia. Y eso, cuando se tiene muy claro el criterio, el concepto del tiempo, nos ayuda muchísimo, de verdad. Y cuando esto se tiene, se comienza a valorar bien el presente, bien el pasado y el futuro. El mensaje de hoy dice cómo valorar el pasado, qué significa el pasado en nuestras vidas. Y esto fundamental para entender todos los procesos humanos. ¿Qué significa lo que ya no es? ¿Qué significa lo que ya no está? ¿Qué significa lo que ya no se hace? ¿Qué significa lo que ya no se tiene? ¿Qué significa todo eso que está allá en el tiempo que transcurrió, en el tiempo que, si es nuestro pasado propio, en el tiempo que vivimos como personalidad o como colectivo, como sociedad, como grupo, como institución? Y la relación con el pasado necesita de algo fundamental, necesita que nosotros sepamos conceptuar y sepamos delimitar muy bien qué es nuestro presente. Si lo hacemos como individuos, si lo hacemos como familia, si lo hacemos como institución, si lo hacemos como sociedad, y esto es bien importante. Y nosotros para esto hemos creado que usted la posibilidad de que la gente realmente delimite lo que es su presente. A nivel personal y a nivel humano, de cualquier vida humana, creo que el mejor presente es la edad que se tiene o el año que se vive. Y si estos parámetros funcionan, entonces ya lo hemos hablado en otros mensajes, al abrirse el presente y a dejar de ser el momento que se vive, que nos roba entonces los tres tiempos, porque estamos muy pendientes del presente y nos olvidamos del pasado y nos olvidamos también del futuro. Cuando se delimita bien el presente, entonces el pasado comienza a tener mucha personalidad, mucha importancia en nuestras vidas, y sobre todo como fuente para el futuro, tanto para el presente como el futuro. Y nosotros entonces empezamos a tener la delimitación de los tiempos que requiere nuestra razón, que requiere nuestro tiempo, que requiere nuestra vida, para tener algún grado de organización y algún grado de ordenamiento que nos permita funcionar hábilmente en los tres tiempos. Hoy, al hablar del pasado, el pasado es el tiempo que ya dejó de ser, ya dejó de estar en nuestras vidas, ya dejó de hacer en nuestras vidas, al menos desde el punto de vista general. Y entonces, cuando se comienza a delimitar el pasado, se pueden tener dos tipos de relaciones. Y esto yo creo que es importante. Lo primero es la ida desde el presente al pasado. Y esa ida de nuestro presente al pasado lo podemos llamar memoria. Y es la capacidad que entonces que tengamos para ubicar con certeza, con nitidez, los eventos en nuestra propia historia. Y es recordar, el recuerdo, la memoria, eso que es tan importante y que tanto daño nos hace cuando no tenemos recuerdo, y que va en contra de esto que estoy diciendo, de esas personas que dicen que el pasado ya ha pasado. Y no, nosotros somos una consecuencia de lo que hemos sido, y mientras más conscientes estemos de eso, más podemos influir en el presente para cambiar ese pasado si fue muy malo, o para aprender si fue malo o bueno, o para disfrutarlo si fue muy bueno y que sirva de alimento para un buen presente y un excelente futuro. Esto es fundamental. Entonces, yo le preguntaría a usted cuál es su capacidad de memoria, si tiene buena memoria, si le presta atención a la revisión de su pasado, haciendo acotaciones como tan poéticas o tan dramáticas, como que cada vez
que recordamos, estamos modificando ese pasado con la visión que tenemos en ese presente y que nos va a dar en el fondo una capacidad para sostener, porque cuando concienciamos, no es pedir que usted viva en el pasado, no es eso, sino pedir que recuerde del pasado, y eso se hace con un ejercicio de 2 minutos, 3 minutos al día, en el cual usted, inclusive, si lo escribe mejor, escriba un evento de su pasado con gran especificidad y entonces ponga el día, la fecha en que le pasó tal cosa. El comienzo va a ser realmente muy, muy difícil, pero a medida que uno va recordando, va estableciendo todo un mapa de pasado que lo que hace es concienciar, que uno tome conciencia de lo que ha vivido y entonces uno se vuelve maestro de sí mismo en base a lo que ha vivido y no deja todo como en un cúmulo de inconsciente en donde va a funcionar entonces cuando se necesite de ello, transformándose casi en intuición. Y el otro, si esto es recordar del pasado, la otra relación es cómo venir del pasado al presente y eso se contesta con una pregunta muy sencilla. Oigan bien, por favor, porque traduce una pregunta clave. ¿Por qué yo soy lo que soy? Ya sea como individuo, como país, como grupo, como familia, como humanidad, como cultura. ¿Por qué yo soy lo que soy? ¿Qué del pasado ha influido para que yo sea, para que yo esté, para que yo haga, para que yo tenga lo que yo tengo, lo que yo soy, donde estoy, lo que hago? Cuando la gente tiene esa claridad y esa claridad se sirve muy bien y esa respuesta, entonces el por qué soy lo que soy, hay mucha claridad, probablemente entonces aparezca algo muy hermoso que es la justificación. Es decir, estoy contestando el por qué yo soy, el por qué yo estoy, el por qué yo hago, el por qué yo tengo, lo que soy, dónde estoy, lo que hago y lo que tengo. Si eso está muy claro, entonces esa es una palabra muy importante que es la justificación. Justifico lo que soy en el presente en base a lo que fui en el pasado, en donde hay tres posibilidades nada más. O soy, tengo, hago, estoy en mejor que antes y he mejorado, o estoy peor y eso valdría analizar el por qué, las razones, las dinámicas que nos llevaba a esto, o estoy igual. Y eso es una respuesta que cualquiera de nosotros puede enfrentar con el máximo de racionalidad y el máximo de inteligencia. Entonces, las relaciones con el pasado son dos. La memoria que nos hace realmente muy conscientes de muchos de nuestros aprendizajes que hemos vivido a lo largo de nuestra existencia, de nuestra vida, y también en la relación de justificación, el por qué soy y por qué hago y por qué estoy y por qué tengo todo lo que hago, soy, tengo hoy. Esto creo que es fundamental. No le tenga miedo a su pasado. Si su pasado está lleno de traumas y lleno de aprendizajes, lo más probable es que usted, si lo ve en manera objetiva y si está en capacidad de hacer esos recuerdos, de levantarlos, inclusive con un especialista, usted se va a sentir muy aliviado y va a convertir esos traumas, los va a convertir en aprendizajes y va a tener unas experiencias que probablemente le va a servir a usted y le va a servir mucho a la gente que comparte con usted. No le tenga miedo a recordar, aunque no les pido que vivan el pasado, sí les pido que recuerden algunos eventos del pasado y bien importante es, eso le va a dar profundidad de pensamiento, de experiencia, de vivencia a ustedes y también traten de ubicarse en el por qué usted es, está, hace, tiene lo que es hoy. Y esto es realmente muy importante. Tener una buena relación con el pasado, además de hacer que tengamos un mejor presente, hace que se planifique mejor el futuro. Tan sencillo como eso. Este es el mensaje número 917 y de verdad, como siempre, es un placer comunicarnos con ustedes a través de esta vía,
la vía de los 1000 mensajes.